Padre amado, gracias te damos por tu hermosa y bella palabra. Nos hemos reunido, Señor, a escuchar tu voz. Nos hemos reunido, Señor mío, en torno a ti, en torno a tu palabra. Tu palabra es maravillosa y tu palabra es verdad y esa verdad es liberadora. Señor, libera hoy nuestra alma, nuestro corazón, de toda circunstancia que le esté atando o que le esté generando algún tipo, Señor, de engaño, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Yo te encomiendo mi vida, Señor. Yo te pido que seas tú llenando mi corazón en este tiempo, dirigiendo mis palabras, mis gestos, mis pensamientos, y que esta palabra llegue con profundidad al corazón de todos mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy me gustaría que revisáramos a la luz del Evangelio de Lucas qué fue lo que el Señor Jesucristo encontró cuando llegó a Jerusalén hace ya casi 2000 años. Pero que al mismo tiempo estemos haciendo un paralelo de qué encontraría hoy si llegara en este tiempo. Quizá hoy encontraría lo mismo que en aquel día. Ahora, como lo he compartido con ustedes por los acontecimientos de los últimos días, tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez y que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Cada vez está más cerca su segunda venida. Bueno, pero no nos salgamos del tema. ¿Qué encontró y qué encontraría el día de hoy? Yo no creo que en realidad las cosas hayan cambiado mucho. Y si han cambiado, no han cambiado para mejorar, de eso estoy seguro. Pero bueno, démonos el beneficio de la duda y vamos al pasaje en Lucas capítulo 19. ¿Qué encontró y qué encontraría? Vamos a ver 6 puntos en este mensaje. Punto número 1. Unos pocos comprometidos. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 34. Acompáñame en la lectura. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Siempre Jesús encontrará algunas personas comprometidas con Él. Siempre hay personas comprometidas con Dios. A la luz de este pasaje, digamos que todos los recursos son de Dios, que todos los recursos le pertenecen a Él, solo que Él los solicita en algunos momentos cuando Él los necesita. Ahora, Dios siempre encontrará unos pocos comprometidos que le entregan esos recursos a Dios para que Dios disponga de ellos, y que incluye muchas veces la vida misma. Acá Jesús envía por un burrito para sus planes de llegada a Jerusalén, con esta indicación. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. En el Evangelio de Marcos, en un pasaje paralelo, dice, y les dejaron desatarlo. Entonces, iglesia, los recursos son de Dios y Él los pide cuando Él los necesita. Y como lo he dicho, es justo reconocer que Dios siempre encuentra personas dispuestas a entregarle esos recursos para su uso. Llámese tiempo, llámese dinero, llámese servicio, talentos, la vida misma. Aunque en realidad no son muchos los que lo hacen.
En esto, como en todo el panorama bíblico e histórico, podríamos hablar de un remanente. Siempre existe un remanente de personas comprometidas con el Señor. ¿Y qué es un remanente?, te preguntarás. Pues en el contexto bíblico, un remanente es un grupo pequeño de personas comprometidas con Dios. No es todo el mundo, no son todas las personas. El remanente es un grupo pequeño de personas que tienen una característica básica o fundamental. Siempre están dispuestos a entregarle a Dios todo lo que Él pida, porque ese remanente son personas que saben que cuando Dios necesita los recursos y los solicita, son para engrandecer su nombre, para glorificarlo y para que las cosas realmente tengan un cambio. ¿Qué encontró Jesús y qué encontraría hoy? Estoy seguro que así como encontró unos pocos comprometidos, también encontraría hoy unos pocos comprometidos para entregarle los recursos que son suyos y que Él los necesita. ¿Qué tal si decimos este coro? Qué bien que Jesús encuentre siempre su remanente. Número 2. ¿Qué encontró y qué encontraría? Una multitud entusiasta de seguidores. Vamos a Lucas 19, versículos 35 al 38. Se lo llevaron, es decir, al burrito, pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El Evangelio de Juan añade que muchos de los que habían ido a la fiesta de la Pascua se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén y tomaron ramas de palma para recibirla. Esa tradición de las ramas permanece en una parte de la cristiandad sin ser algo que se deba realizar bíblicamente hablando, que se exija por la Biblia o que debamos observar. La multitud aclama a Jesús. ¿Cómo lo recibe? Entusiastamente. Ahora, debemos resaltar que el ministerio del Señor Jesucristo era ya por aquel entonces un ministerio reconocido. Sus milagros, sus palabras, sus sanidades. Muchas personas seguían a Jesús. Nos equivocaríamos si pensamos que el ministerio del Señor Jesús era de aquel hombre peregrino, solo. Nada que ver. La Biblia nos muestra que multitudes seguían a Jesús. La Biblia muestra que en un campo se reunieron 5,000 hombres a comer con sus familias en la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo. Entonces la multitud está entusiasta. Y esa multitud de seguidores recibe al Señor Jesús con palmas, con gritos, con salmos. Este recibimiento no es solo entusiasta, sino es el recibimiento a un rey. Miremos lo que dice la palabra: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta expresión es un salmo. Es el Salmo 118. Este salmo está en el inconsciente colectivo de todas aquellas personas en Israel. Lo tenían en su corazón. Lo triste es que la multitud que recibió a Jesús con gritos, con salmos, con alegría, con ramas, pocos días después, 3, 4 días después, el jueves, el viernes, le estaría dando la espalda. Lo abandonarían, lo dejarían solo. En aquel entonces y hoy igualmente, hay mucha gente que sigue al Señor de forma emocional, no espiritual.
Se entusiasman o se emocionan con las cosas de Dios dependiendo las circunstancias o los momentos de la vida. Pero sabes, eso no dura mucho. Respecto a esto, por las dificultades que nos ha generado y nos va a generar todo este tema del virus, he notado que hay mucha sensibilidad. Incluso sensibilidad para las cosas de Dios en este tiempo. Muchas personas están sensibles para recibir el mensaje de Dios. Pero sabes, tengo que decir esto. Cuando todo esto pase, la sensibilidad de muchos se acabará, porque son tan solo emociones. Ay, pastor, pero no seas tan aguafiestas. Esa es la realidad. El pastor Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, habla acerca de que en la iglesia siempre vamos a encontrar lo que él denomina allí la multitud, pero que al final son pocos lo que conforman lo que él ha llamado el núcleo de la iglesia. Son pocos los comprometidos, aunque muchos los entusiasmados con las cosas de Dios. Es lo normal que sucede siempre. Hay una necesidad manifiesta en todos nosotros y en todas las personas. Por Dios, eso es lógico, eso es claro. Pero esa necesidad se recibe de diferentes maneras. Espiritualmente, emocionalmente, y la verdad es que la multitud logra ser emocional. Me impacta este tema de la multitud porque siempre que estamos en grupo respondemos de esa manera. Cuando el grupo está enardecido, entonces todos nos dejamos llevar. La pregunta es, ¿y qué pasa en privado? ¿Y qué pasa en la intimidad? Porque cuando la barra va a animar a su equipo, todos se entusiasman. Pero ¿y cuando estamos solos, a quién vamos a animar? Para cerrar este punto y afianzarlo, digamos que en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, se quedó prácticamente solo. Tal vez fueron 4 las personas que estuvieron con él en el momento de la crucifixión. ¿Qué encontró el Señor Jesús hace 2000 años cuando llegó a Jerusalén? Una multitud entusiasmada, entusiasta de seguidores, la misma que encontraría en este tiempo. ¿Por qué no decimos juntos? Hoy también puede encontrar multitudes a clamar. Número 3, ¿qué encontró y qué encontraría? Unos religiosos muy preocupados. Miremos versículos 39 al 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Ahora, fíjate, ¿dónde estaban los fariseos? Entre la gente, dice la palabra. Siempre entre la gente están los fariseos. Para la época de Jesús, los fariseos era una secta religiosa prestigiosa, reconocida, respetada dentro del judaísmo, pero que se convirtieron en personas que poco practicaban la palabra de Dios y se habían dedicado más a las tradiciones religiosas exigentes, pero aparentando ser espirituales. Para que tengamos una idea de cómo era la actitud de estas personas, veamos lo que Jesús nos dice allá adelante en Lucas capítulo 20, versículos 45 al 47, porque todo esto hace parte del mismo pasaje. Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Estos fariseos de los que estamos hablando
Esta clase religiosa de la época le reclama a Jesús. Mira lo que le dice: Maestro, reprende a tus discípulos. Y yo me pregunto, ¿reprende es qué? Hazlos callar. Que no sigan diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es lo que quería que hiciera, que Jesús hiciera callar a la multitud entusiasta. Pero yo me pregunto, ¿por qué están tan preocupados? Casi por nada. Esta era una expresión profética que declaraba o reconocía a Jesús como el Mesías. Que las personas estuvieran cantando esos salmos, recordando lo que decía el Salmo 118, no era nada más y nada menos que un reconocimiento público oficial de las personas a Jesús como el Mesías. Y si Jesús es el Mesías y estos fariseos conocedores supuestamente de las cosas de Dios no le reconocen, entonces ¿qué vienen siendo? Si no lo entendieron, si no lo reconocieron, si Jesús es el Mesías y ellos no lo reconocen, ¿sabes en qué queda su ministerio? No queda en nada. Se les mueve el piso. Por eso están tan preocupados. Pero Jesús les dice: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Sin duda Jesús se refería a que las piedras gritarían literalmente si la gente se hubiera callado. Pero déjenme decirles al margen que cada vez más la arqueología da buena cuenta de las verdades bíblicas. Bueno, a los religiosos de todo tiempo, lo menos que les conviene es que salga a la luz la verdad. La verdad en general, pero la verdad o la realidad de sus corazones, porque su vida está parada sobre apariencias. La verdad es que toda la clase religiosa de la época de Jesús estaba muy preocupada por el interés que manifestaban las personas hacia el Señor Jesucristo, hasta el punto de querer hacerlo a un lado. Se vieron tan afectados que montaron una conspiración contra Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a pasar auditoría y encontró que las cosas no se estaban haciendo bien. Cuando Jesús viene hace 2000 años y revisa cómo se están haciendo las cosas, encuentra que las cosas no se están haciendo bien. Por eso quieren hacerlo a un lado. Miremos versículos 47 y 48, por favor. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba ¿cómo? Con gran interés. ¿Sabes en qué se convirtió el Señor Jesucristo por aquellos días? En la piedra del zapato de estas personas. La piedra en el zapato para estas personas. ¿Qué encontró Jesús? Una clase religiosa preocupada. Cuando las cosas no se están haciendo bien, las personas que dirigen la iglesia del Señor están preocupadas. La auditoría que el Señor pasa, la pasa todos los días. Su mirada recorre, dice la Biblia, toda la tierra. Y por supuesto que este punto nos golpea muy fuerte a aquellos que estamos dirigiendo la iglesia del Señor. Por eso tenemos que estar alineaditos con Él para estar tranquilos. ¿Por qué no dices conmigo? Los religiosos preocupados quisieran hacerlo a un lado. ¿Qué encontró y qué encontraría? Número 4. Una sociedad desenfocada. Miremos en Lucas 19, por favor, versículos 41 al 44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz
pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús viene bajando por las colinas hacia Jerusalén, y cuando ve la ciudad, cuando se está acercando a ella, ¿qué hace? Llora por ella. Se entristece hasta las lágrimas. Llora por Jerusalén. Ve la ciudad conociendo lo que pasa en ella, y ese conocimiento le ocasiona tristeza y dolor al Señor. ¿Y por qué sabemos que es un llanto de tristeza y dolor? Por sus palabras. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la encontró desenfocada. ¿Por qué? Jerusalén era el centro religioso para el pueblo de Israel. Era el centro de adoración al único Dios verdadero. Se supondría entonces que las personas que vivían allí deberían ser los más espirituales del planeta. Jesús llega y los declara ciegos. Yo lo denomino, para efectos de este sermón, desenfoque. La idea de la visión 2020 es la del enfoque. Si nosotros no tenemos una visión enfocada, no podemos decir que tenemos una visión 2020. Y ese desenfoque que tenían las personas en aquel entonces hace que la ciudad y su sociedad se vuelva vulnerable a sus enemigos. Mira, versículo 43. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en el que Dios vino a salvarte. Cuando estamos desenfocados en nuestra visión, quedamos vulnerables, iglesia. Por eso Dios quiere darnos este año 2020 una 2020 visión integral, para evitar que seamos encerrados por muros de mentiras y de engaños, para evitar que seamos derribados tanto nosotros como nuestros hijos. No estaríamos equivocados si dijéramos que a la sociedad de hoy no le interesa a Dios. No estaríamos equivocados si dijéramos eso. La sociedad de hoy busca la paz en cosas distintas a Dios y lamentablemente no la encuentra. Porque el único que puede traer paz verdadera es Dios. Jesucristo es el príncipe de paz. Y la Biblia nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solo puede provenir de Dios. ¿Te has dado cuenta que Dios se convirtió en un estorbo para la sociedad? La frase favorita de la sociedad posmoderna para referirse de manera ignorante a Dios y despreciarlo es esta: no me hables de religión. Cuando de una u otra manera los creyentes queremos exponer nuestro punto de vista basado en los principios bíblicos, la apreciación es esta: no le metas religión a esto. Las personas hoy pueden opinar de cualquier cosa que deseen desde su punto de vista, y eso es aceptado, no importa cuál sea su punto de vista. Pero cuando los cristianos expresamos el nuestro, ese no es válido. Esa es la sociedad igualitaria que se promueve hoy en día. ¿Qué clase de igualdad es esa?, me pregunto yo. Bueno, seguiremos expresando nuestros conceptos desde los principios y valores bíblicos y mantendremos el enfoque en Dios para evitar la destrucción moral en la que se cae cuando ese enfoque se pierde.
el desenfoque que Jesús encontró en Jerusalén hace 2000 años y que estoy seguro encontraría hoy en nuestra sociedad posmoderna. ¿Por qué no decimos juntos? Jesús sentiría dolor, pues las cosas no están mejor. ¿Qué encontró y qué encontraría? Punto número 5. Un templo desvirtuado. Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El Evangelio de Mateo nos dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los que vendían palomas. La casa de oración, la casa de paz, la casa de la presencia de Dios se había convertido en ¿qué? ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? En una cueva de ladrones. Qué tristeza. En el templo las cosas no estaban mejor que en el mundo. El templo está desvirtuado. Es decir, ha perdido su propósito, ha perdido la virtud. Para que tengamos una idea, el templo de Jerusalén era la gloria de Israel. Bueno, la gloria de Israel era el Señor, pero a estas alturas había dejado ya de serlo. Pero el templo era el edificio insignia en Jerusalén, el edificio más prominente, aunque había perdido el propósito por el cual se levantó en épocas de Salomón. El propósito que Dios había dado, que era para tener una íntima comunión con Dios, para tener con Dios una comunicación personal y un encuentro vivencial, para expresar la fe en Dios, el culto al único Dios verdadero. Jesús encuentra todo esto desvirtuado. La iglesia del Señor debe cuidar que sus templos no sean hoy una cueva de ladrones, sino una casa de oración. Pero aunque existen hoy los templos para la celebración de nuestros cultos, la referencia neotestamentaria más clara al templo del Señor somos nosotros mismos. Es nuestro corazón el lugar para tener una comunión íntima con Dios, para tener una comunicación personal y un encuentro vivencial. Ese es hoy el templo del Señor. Pablo lo dice a los corintios en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y la pregunta entonces sería, ¿cómo encontraría Jesús nuestro corazón si viniera hoy? Me impresiono al pensar en esto. ¿Es nuestro corazón sensible a la adoración y está entregado a Dios o es un centro transaccional? ¿Y qué es eso, pastor? Señor, si me das tal cosa, yo te doy tal otra. Señor, si haces esto, yo me comprometo contigo a hacer lo otro. ¿Será que se nos olvidó el hágase tu voluntad? No dejemos que el templo de nuestro corazón pierda su virtud cristiana, iglesia. Procuraremos que nuestros templos sean templos de oración, templos de adoración a Dios, de verdadera comunión con Dios. Nos cuidaremos de eso. Pero cada uno de nosotros como creyente tiene que cuidar su propio corazón. ¿Por qué no dices conmigo? Quizá hoy encontraría lo mismo que en aquel día. ¿Qué encontró y qué encontraría? Punto número 6. Un ejemplo de fe. Miremoslo en Lucas 21, por favor, versículos 1 al 4.
Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Jesús observó en el templo una situación muy particular. Al mismo tiempo que encontró las cosas mal, desvirtuadas, encontró una situación que le llamó tanto la atención que quedó narrada en los evangelios, resaltándola para la posteridad. Dice la Biblia, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Estos son tiempos difíciles, integralmente hablando, que sin duda sensibilizan nuestro corazón. Estamos viendo y escuchando que las organizaciones y las personas están enviando o haciendo llegar sus ayudas para suplir las diferentes necesidades y creamos que hay mucha necesidad. Que Dios los bendiga por eso. Que Dios les multiplique. Pero este ejemplo debe marcar para siempre nuestra vida, ya que una cosa es dar de lo que nos sobra y otra de lo que no tenemos. Una cosa es dar de la riqueza y otra de la pobreza. Este ejemplo quedó allí escrito y fue observado por el Señor Jesús para impactar nuestro corazón. En estas crisis es muy normal que pensemos que los que pueden ayudar, ayuden. Que los que tienen recursos, que los aporten. Sí, está bien. Que los que puedan o tienen, lo hagan. Pero es que somos todos los que podemos hacerlo en alguna medida. Por eso debemos preguntarnos si estamos dando aún de lo que no tenemos. Versículo 3. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. ¿Qué clase de fe es la fe de esta persona? Me pregunto yo. ¿Qué clase de fe es la fe de esta persona que es narrada en la Biblia como una viuda pobre, que va a la iglesia y echa 2 moneditas de cobre? La respuesta es esta: una fe excepcional. Siempre en la vida encontraremos el ejemplo de personas que están dispuestas a dar lo máximo, a dar lo mejor de ellos, a darse incluso a sí mismos. Y recordemos que la ayuda no es solamente física. Esa es una ayuda excelente por este tiempo. Pero pensemos que una llamada, una palabra, una oración también son fundamentales en este tiempo. Una llamada para saludar a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino y preguntarle cómo estás. ¿En qué puedo servirte? Hacernos sentir que no estamos solos hace también parte del dar. Este es un ejemplo de fe y de confianza en Dios como pocos en la Biblia. ¿Y por qué digo que es un ejemplo de fe y de confianza en Dios? Porque lo que Jesús observa de esta persona lo observa yendo al templo, haciendo lo que se pedía que hicieran las personas en aquel entonces. Es un ejemplo de fe y de confianza
es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de compromiso, es un ejemplo de obediencia y de práctica espiritual de principios de fe. Valdría la pena entonces seguirlo en este tiempo. Este es un tiempo muy especial en el que Dios quiere probar la fe de nuestro corazón. ¿Por qué no decimos juntos? También se puede encontrar con una fe excepcional. Gracias, Señor. Terminemos esta palabra preguntándonos, ¿qué encontraría el Señor si viniera en este tiempo un día como hoy? Unos pocos comprometidos, un remanente fiel, estoy seguro que sí. Una multitud entusiasta de seguidores emocionales, pero no espirituales, absolutamente convencido de eso. Unos religiosos preocupados y molestos por la verdad, no tengamos duda, eso encontraría. Una sociedad desenfocada, buscando la paz donde no la hay, también encontraría esto. Un templo desvirtuado que ha perdido su propósito, así sería, pero también encontraría un ejemplo de vida a seguir. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta mañana y dejamos que la palabra de Dios cuestione nuestro corazón? Me encanta cuando la palabra de Dios nos confronta, porque al mismo tiempo nos conforta. Y este es un tiempo muy especial para recordar lo que el Señor Jesús hizo hace 2000 años, pero sobre todo para interiorizarlo en nuestro corazón. Por eso, en esta mañana, cada uno de nosotros delante del Señor, preguntándose, revisando su corazón, observando hacia adentro. No miremos hacia afuera, miremos hacia adentro. No hay que ir muy lejos. Revisemos qué encontraría el Señor en este tiempo dentro de nuestro corazón. ¿Acaso somos parte de ese remanente, de esos pocos comprometidos? ¿O hacemos parte de esa multitud entusiasta de seguidores emocionales que, dependiendo de las circunstancias de la vida, seguimos a Jesús, pero cuando las cosas se ponen bien, se nos olvida el camino? O quizás somos como aquellos fariseos, mostrando solo apariencias, pero nada verdadero y auténtico en el corazón, y nos preocuparía en gran manera que la verdad saliera a la luz. ¿Será que hacemos parte de esa sociedad desenfocada que perdió su foco en las cosas de Dios y que más bien lo ha puesto en cosas que no tienen valor, cambiando todas las cosas? ¿Será que nuestro corazón ha perdido su virtud cristiana? ¿O somos ese ejemplo de fe a seguir? ¿Por qué no hacemos una oración? Padre, gracias te damos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es hermosa, Señor, tu palabra es maravillosa. Gracias, Señor, los hechos bíblicos narrados, Señor, y traídos a nuestro tiempo de hoy, es algo extraordinario. Gracias. Gracias por tu fidelidad, la fidelidad que encontramos, Señor, cuando tu palabra es revelada a nuestro corazón. Es justo reconocer, Señor, que las cosas no están muy distintas y seguramente han empeorado. Pero aquí estamos, Señor, un remanente de tu pueblo. Un grupo de personas que quiere hacer parte de ese remanente. Que quiere ser, Señor, de esos pocos comprometidos verdaderamente entregados a ti. Gracias, Señor. Yo hoy quiero alabarte, yo quiero bendecirte, porque quiero hacer parte de ese grupo de personas que entienden que los recursos son tuyos y que cuando tú los necesitas, debemos entregarlos a ti. Que nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestros dones y talentos y todo, Señor, lo que tú esperas de nosotros lo podamos entregar a ti en este tiempo. Muchas gracias. Señor, no quiero ser aquel que hace parte de una multitud entusiasta
y que grita y que alaba al Señor y que hace tantas cosas, pero que en la intimidad no tiene el mismo entusiasmo por tus cosas. No quiero hacer parte de ese grupo de personas y mucho menos ser una persona religiosa aparente. Libra mi corazón y mi vida, Señor, de convertirme en un fariseo, en alguien que no sea auténtico. Que mi fe sea una fe auténtica, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y libra, Señor, nuestra vida, mi corazón y el de mis hermanos, de hacer parte de una sociedad que ha perdido su foco, que se ha desenfocado. No queremos, Señor, que tú ocupes el segundo lugar en nuestras vidas. Queremos que seas el primero, que ocupes siempre el primero. Para nosotros tu palabra es fundamental y es muy importante. Y queremos no solo escucharla, no solo participar de ella, sino practicarla en todos los ámbitos de la vida diaria, en Cristo Jesús. Que nuestros negocios, que nuestra familia, que nuestras empresas, que todo lo que tú has puesto, los estudios, los talentos, los dones, todas las profesiones, sean puestos a tu servicio. No queremos, Señor, que nuestro corazón pierda su virtud, el propósito. Perdónanos si nos hemos desenfocado. Yo en esta mañana, Señor, de todo corazón te pido perdón si mi corazón se ha desenfocado y ha perdido su virtud cristiana. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y quiero ser un ejemplo a seguir como lo fue aquella mujer del relato bíblico, que de lo que no tenía dio absolutamente todo. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Hoy queremos alabarte y bendecirte con todo el corazón. Y te damos gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Gracias a Dios por su hermosa palabra. Gracias, Iglesia, por brindarme su atención en el mensaje que Dios puso para este día en mi corazón. Es probable que hoy hayan personas que escuchan un mensaje como este por primera vez. O que quizá no es la primera vez que lo escuchan, pero que nunca han hecho una oración para decirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón. ¿Cómo hacemos eso? Pablo lo dijo a los romanos, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Por eso quiero invitarte a ti esta mañana, tal vez por primera vez, a hacer esta oración, pero a toda la iglesia en conjunto, que acompañemos a esa persona. Cerremos nuestros ojos, digamos juntos esta oración. Por favor, repítela conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, saber de ti, a través de nuestras redes sociales, en el número de WhatsApp que va a salir en pantallas al final. Nos puedes comunicar que hiciste esta oración por primera vez. Nos gustaría, nos encantaría saber en qué podemos servirte. La iglesia está para servirte. Que Dios te bendiga. Que Dios llene tu corazón y haga un cambio poderosísimo en tu vida por este tiempo.